Bueno, pues entonces en la segunda sesión, de acuerdo con lo programado, precisamente se titula en el programa La emergencia de las masas en el siglo XX, enfoque histórico-sociológico. Luego hay un segundo punto que voy a tratar primero porque lo voy a tratar con muchísima brevedad. Me refiero al punto relativo a la novedad de la rebelión frente a la literatura pesimista del fin del siglo. Como ya he visto por dónde van sus intereses en el debate, probablemente no merezca la pena, digamos, detenernos a analizar ese contexto sociológico, que no deja de ser interesante, pero que es pura erudición, al fin y al cabo, respecto de que La rebelión de las masas realmente es un libro relativamente original, aunque no ha sido leído así. Salvador Giner, que hizo un manual clásico, hizo un texto clásico, su tesis doctoral que hizo en la Universidad de Chicago, sobre la literatura sociológica de minorías y masas, dice que el libro de Ortega pertenece a la tradición de la literatura pesimista de fin de siglo. Y a mi juicio no es así, porque la literatura pesimista de fin de siglo proviene justamente de ciertos problemas relativos a la recepción del darwinismo y viene más bien por el lado del darwinismo social, de la crisis ideológica del liberalismo que se produce en toda Europa, digo a nivel ideológico, a finales del siglo XIX y que tendrías, digamos, su expresión más clara en la gran obsesión, incluso a nivel de literatura popular, la gran obsesión por el atavismo. La literatura de vampiros y el gran libro de vampiros que es Drácula, lo escribe Bram Stoker en 1880 y muchos o 90 y pocos, o sea, no recuerdo la cita porque no la tengo aquí, pero la raíz de ese gusto popular por tal es el llamado atavismo. Es una hipótesis derivada de la tesis central del darwinismo, según la cual las especies, como ustedes saben, triunfan en razón de la competencia y el ajuste al medio, pero la que no triunfa degenera. Entonces, el gran libro de la época es el libro que se titula Degeneración del Hombroso. Es un libro que se traduce muy pronto al español y tiene 30 y tantas ediciones hacia 1908 o 1909, pero tiene 30 y tantas ediciones en español y tiene innumerables ediciones en todas las lenguas cultas europeas. O sea que es interesante advertir que ese miedo a la degeneración que se proyecta sobre las enfermedades degenerativas, la locura y sobre todo las masas. Es decir, que en la primera emergencia, en la obra de sociólogos como Gustave Le Bon o Gabriel Tarde, discípulos indirectos de Durkheim, la primera literatura sobre crítica sociológica sobre las masas se sitúan en este contexto del miedo a la degeneración. La masa es algo así como un infrahombre. Este tipo de ideas que están trabajando hasta bien entrado los años 20 no aparecen en la obra de Ortega, no están en la obra de Ortega a mi juicio. Si ustedes las encuentran, pues las discutimos. Yo desde luego no las he encontrado. ¿De dónde parte Ortega? Y esto ya me sitúa en el punto central que me permite un poco resumir el perfil de hombre masa y el perfil del hombre minoría. ¿Dónde está entonces o dónde centra Ortega su tesis? Yo creo que, tal y como han dicho ustedes, hay que mantener perfectamente diferenciado el aspecto sociológico de la cuestión, que es neutro, moral y valorativamente hablando, el aspecto sociológico de la cuestión que alude únicamente al hecho de que las masas han emergido al primer plano de lo histórico. Hay un matiz que yo creo que hay que tomar con un poco de ironía cuando dice Ortega: el problema de las masas ahora es que no solo aparecen en público, que siempre han aparecido, es que aparecen en público en lugares donde antes solo aparecían las minorías. Entonces, bueno, ahí hay una cierta ambigüedad, es decir, puede haber un cierto elemento valorativo, pero dejemos eso de lado. El aumento, la aparición de las masas, consecuencia directa de la revolución industrial, significa única y exclusivamente un aumento de la vitalidad media
en términos económicos. La palabra vitalidad es muy... reconozco que la mayor dificultad que yo tengo con el libro este es determinar el significado que tiene el concepto de vitalidad en el lenguaje orteguiano de este libro. Porque si ustedes leen El tema de nuestro tiempo o leen La España invertebrada, son textos respectivamente del 21 y del 23, la palabra vitalidad aparece ahí hasta aburrir. Y sin embargo, aquí solo aparece al principio y luego desaparece, pero es que desaparece del resto de la obra de Ortega. Es decir, que estamos hablando de que se produce un cambio de lenguaje conceptual de cierta relevancia. Entonces, eso, insisto, dificulta mucho la comprensión recta de la palabra vitalidad en rebelión, pero como resulta que lo que representa la rebelión de las masas es un crecimiento de nivel, un crecimiento de la vitalidad europea, por tanto, algo de suyo bueno. Lo dice Ortega también en los primeros capítulos. Entonces, ¿dónde está el problema? Puesto que el problema, no lo olvidemos, está, les leo una cita de la página 129, Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones y culturas cabe padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas también. Son conocidas, no he saltado el punto. También se conoce su nombre, se llama La rebelión de las masas. Este es el comienzo del libro. Yo he dado la página 129, pero me parece que es de mi edición, pero no de la suya, pero lo vamos a localizar efectivamente. Es el principio del capítulo primero, al final del primer párrafo del libro. Europa sufre ahora la más grave crisis, etcétera. Ahí tienen la cita. Crisis es una palabra que hay que tomar en el sentido médico griego, no en el sentido de decadencia. Lo que discute el libro es si hay o no hay decadencia en Europa. Lo que no discute el libro, sino que toma como un hecho de punto de partida, es que hay crisis. Pero la crisis es ese momento en donde una situación excepcional, una enfermedad, se decanta y el sujeto, si decimos enfermedad, el sujeto que la padece se termina de recuperar o el sujeto que la padece termina muriéndose. Reparen en los títulos, pues tengo que ir muy deprisa, en los títulos de los 3 capítulos respectivamente segundo, tercero y cuarto. Capítulo 2, la subida del nivel histórico. Capítulo 3, la altura de los tiempos. Capítulo 4, el crecimiento de la vida. La subida de nivel histórico es exactamente lo que quiere decir Ortega con la vitalidad, que es lo que encuentra detrás del fenómeno rebelión de las masas. Las técnicas materiales han producido este aumento generalizado no solo en términos cuantitativos del número de ciudadanos, del número de personas que hay en cada uno de los países, sino que ha producido una mejora en el orden sociológico, de educación, de acceso a los bienes de consumo, etcétera, etcétera. Eso lo traduce Ortega en términos de que se ha producido, en términos también absolutos, un crecimiento de la vida. Por tanto, ¿dónde está la crisis? Al final del capítulo 4 la identifica muy bien. Aunque conviene que ustedes crucen el capítulo 3 con el capítulo 4, porque en el capítulo 3 hay una crítica al siglo XIX que a veces Ortega hace de una manera velada. En otros sitios la hace expresa, pero aquí la hace velada. El siglo XIX es el siglo en donde la burguesía, y esto no es económico, esto es ideológico, la burguesía se siente satisfecha con su modo de vida y dice, muy bien, es la altura de los tiempos, se ha acabado la historia, no se puede hacer mejor, somos prácticamente perfectos. Ortega es obsesivo con eso, siempre que el ser humano se siente satisfecho, siente que lo está haciendo bien, afloja los controles culturales y éticos y se inicia la posibilidad de que sobrevenga un desastre. Eso es lo que está diciendo Ortega en el capítulo 3 respecto de la altura de los tiempos, efecto de la subida del nivel histórico. Entonces, la síntesis de estos dos análisis se produce en la tesis de que
¿Qué ha ocurrido entonces con el crecimiento de la vida? Es decir, vamos ya a nombrar exactamente la idea del crecimiento de la vida. La profunda ambigüedad en el que el hombre europeo se debate. Y usa una expresión muy sintomática, y es curioso, bastantes años después van a encontrar ustedes en un libro que aparentemente no tiene nada que ver con este, que es El origen del totalitarismo de Hannah Arendt. La expresión es todo es posible. Es decir, la manera en que Ortega describe la coyuntura histórica de Europa en 1930 es que el europeo se encuentra viviendo en una tesitura histórica en donde todo es posible, y añade Ortega, lo mejor y lo peor. Entonces, Arendt, ya que he aludido yo a ese paralelismo, dice que el secreto del dirigente totalitario es que ha descubierto que todo es posible. El dirigente totalitario, el dirigente del partido de masas, ha descubierto que todo es posible. Es decir, ha descubierto que el hombre medio europeo se ha vaciado de valores, se ha vaciado de intimidad, se ha vaciado de tradición y de convicciones. Y como está vaciado, se le puede meter dentro lo primero que pille uno. La teoría del Führer o la teoría del internacionalismo proletario. O la teoría del Duce y la teoría de que somos romanos, tal. Se puede meter dentro exactamente lo que el líder desee. Lo que el líder totalitario descubre es que eso se ha producido porque el liberal medio no es tan pesimista o tan optimista. Sigue creyendo que la cultura europea está todavía razonablemente articulada como para proveer al europeo medio de un conjunto de valores que son por lo demás los valores que aparecen reflejados en los periódicos, en la literatura, en las conversaciones, digámoslo así, edificantes. Este es, a mi juicio, y a salvo de que en la próxima vuelta de tuerca que daremos profundicemos, este es, a mi juicio, el punto central del diagnóstico orteguiano.